Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este aula virtual y a esta introducción a la formulación en química inorgánica. Continuando con nuestra serie de vídeos, vamos a ver ahora lo que son las sales binarias. Las sales binarias, vamos a definirlas de una manera rápida, son compuestos iónicos resultantes de la combinación de un ion positivo, que suele ser un metal, y de un ion negativo. El anión o ion negativo suele proceder de un ácido que ha perdido sus hidrógenos. Pues bien, ¿cómo los vamos a escribir? El catión se suele colocar a la izquierda y el anión a la derecha. En la formulación de la sal, el compuesto resultante es neutro, es decir, cuando se combinan estos iones en mayor o menor proporción, el compuesto que resulta es siempre eléctricamente neutro, es decir, se compensan las cargas negativas y positivas. Para formularlo, aquí se intercambian los valores de los números de oxidación como subíndices de la representación de los elementos y se simplifica siempre que sea posible, tal y como veníamos haciendo hasta ahora con otros compuestos binarios. Pues bien, una vez ya sabemos formularlos, vamos a lo que es la nomenclatura de estos compuestos, es decir, la forma en la que los vamos a nombrar. Siguiendo la nomenclatura de Stock, la primera que vamos a ver, nombraremos el anión primero, como con la raíz del nombre del elemento que constituía el anión, seguido del sufijo uro. Y a continuación, el nombre del elemento que lo acompaña, en este caso un metal. Hemos empezado con las combinaciones de metales y no metales, ¿vale? El número de oxidación del metal se colocará entre paréntesis con números romanos, y algo que no había comentado hasta ahora es que esto lo haremos sin dejar espacio entre el nombre y el paréntesis que incluye la valencia del metal. En este tipo de nomenclatura, como siempre, pues tenéis que recordar los números de oxidación con los que actúan los diferentes elementos que integran los compuestos, porque si no, ni sabremos nombrar ni sabremos formular. Veamos un ejemplo, unos ejemplos que tenemos aquí. El primero es una combinación entre el azufre y el hierro. El elemento más electronegativo, a la derecha, lo nombraremos como un sulfuro. Y luego, el elemento metálico, en este caso es el hierro, que actúa con número de oxidación A. Bueno, ¿con qué número de oxidación? Bien, el hierro, como sabéis, puede actuar con más de un número de oxidación, más 2 y más 3. ¿Con cuál estará actuando en este caso? Hemos dicho que se intercambiaban los valores de los números de oxidación como subíndices de la simbología de los átomos que componían el compuesto. Por lo tanto, fijaros, el azufre actúa siempre como elemento más electronegativo con número de oxidación menos 2, es decir, con valencia 2, y fijaos que aparece como subíndice del hierro, lo cual indica que la fórmula no se ha simplificado, por lo tanto, el hierro actuará con valencia 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos hablando de un sulfuro de hierro 3. El siguiente que tenemos aquí lo nombraremos como un fluoruro, el elemento más electronegativo, ¿vale? La raíz del nombre del elemento más electronegativo con el sufijo uro, ¿vale? ¿De qué? De calcio. El calcio, como solamente tiene un único número de oxidación, solo puede actuar con un único número de oxidación, que es más 2, al solo tener uno, pues no hace falta que lo indiquemos entre paréntesis al nombrar el compuesto, porque no da lugar a dudas. Solo hay uno y sabemos cuál es más 2. Por lo tanto, nombraremos el compuesto simplemente como fluoruro de calcio y nada más. Pues vale, vamos con el siguiente, uno más. Este lo nombraremos como un cloruro. El oro, como sabéis, el elemento que acompaña al cloro aquí, puede actuar con más de un número de oxidación, podría actuar con más de un número de oxidación, más 1 y más 3. En este compuesto, ¿con qué número de oxidación está actuando? Bien, el cloro, como sabéis, como elemento más electronegativo, actúa con número de oxidación menos 1, es decir, valencia 1, que sería el subíndice que aparecería en el oro, debajo del oro. Como es un 1, no se coloca. Por lo tanto, el oro aquí vemos claramente que está actuando con número de oxidación más 1, por lo tanto, este compuesto, ¿cómo lo vamos a nombrar? Pues como
cloruro de oro 1. Repasad los números de oxidación con los que actúan los distintos elementos según sean más o menos electronegativos que el otro elemento al que acompañan. Tenéis aquí un enlace al primer vídeo donde había una representación de los elementos más comunes con sus respectivos números de oxidación, para que repaséis un poquito, ¿vale? Venga, seguimos con estos ejemplos que tenemos aquí. Este siguiente ejemplo, ¿cómo lo nombraremos? Pues como un sulfuro. ¿Sulfuro de qué? De platino. Vale, pero ¿con qué número de oxidación está actuando aquí el platino? El platino podría actuar ¿con cuántos números de oxidación? Con 2, más 2 y más 4. El azufre, que actúa con número de oxidación menos 2 como elemento más electronegativo, ¿vale? Se debería de colocar el 2 como subíndice del platino, pero fijaos que no aparece. ¿Qué significa esto? Pues que se ha simplificado la fórmula, es decir, toda la fórmula se ha dividido entre 2. Si multiplicáramos por 2 para compensarlo, es decir, colocásemos aquí en el subíndice del platino el valor del azufre, aquí tendríamos que colocar que el doble de lo que hemos puesto aquí, que es un 2, pues sería un 4. Es decir, el platino estaría actuando con número de oxidación más 4. Queda claro, ¿verdad? Estaríamos hablando aquí de un sulfuro de platino 4. Es decir, el azufre que actúa con número de oxidación menos 2, el platino 4, simplificamos, dividimos ambos entre 2 y nos queda la fórmula de esta manera. El siguiente, un seleniuro de hierro. El selenio, al igual que el azufre, actúa únicamente con un número de oxidación que es menos 2, pero el hierro podría actuar con más de 1. Es decir, el hierro puede actuar con números de oxidación más 2 y más 3. Fijaos que como subíndice del hierro aparece la valencia del selenio, que es 2, por lo tanto la fórmula no se ha simplificado, y eso nos indica que el hierro está actuando con la valencia que aparece como subíndice del selenio, que es 3. Este sería un seleniuro de hierro 3. Y el compuesto de más abajo también sería un seleniuro de hierro, pero en este caso sería un seleniuro de hierro 2. Porque hemos dicho que el selenio solo puede actuar con número de oxidación menos 2, es decir, con valencia 2, que aparecería como subíndice del hierro, lo cual nos indica que la fórmula se ha simplificado y por tanto el hierro aquí también actuaría con número de oxidación más 2. Bien. ¿Y cómo serían estos mismos compuestos según la nomenclatura sistemática? Esta en la que utilizamos los prefijos. Bien, pues creo que casi que ya lo habréis deducido vosotros. Es tal y como está descrito aquí. Primero la raíz del nombre del no metal acabado en uro, ¿vale? Y después, pero a ver, utilizaremos el sufijo uro en la raíz del nombre del no metal, pero también con el correspondiente prefijo multiplicador. Y después el nombre del metal también con su correspondiente prefijo. Es fácil, es muy sencillo, ya lo veréis. Ejemplos. Vamos a nombrar el primero. Son muy fáciles, o sea, como ya os he dicho, en este caso no hay que recordar las valencias o los números de oxidación, por lo que este sistema de nomenclatura resulta mucho más sencillo. Es como en otros casos, en otros compuestos binarios que habíamos visto en vídeos anteriores. El primer caso es el compuesto entre el azufre y el hierro. Como siempre, se coloca el más electronegativo que está a la derecha, lo nombraremos como un sulfuro. ¿De qué? Un sulfuro de hierro. Pero fijaros que tenemos 3 átomos de azufre y 2 átomos de hierro. Por tanto, estaremos hablando de un trisulfuro de dihierro. Bien, yo os recomiendo ir al segundo vídeo de la serie donde introdujimos este tipo de nomenclatura para conocer los diferentes prefijos que se usan a la hora de nombrar el número de átomos de un compuesto con la nomenclatura sistemática. Lo ideal es que empecéis el curso desde el principio, lo digo por si alguien ha saltado directamente a este vídeo. Bien, pues seguimos con la nomenclatura sistemática y vamos a nombrar el resto de compuestos que nos quedan, pero ya veis que es bastante sencillo. En este caso tenemos un fluoruro de calcio, debajo del flúor hay un subíndice 2, lo cual nos indica que es un difluoruro de calcio.
Ahora vamos con el siguiente. Fijaros que este es un cloruro de oro. Solo hay un cloro. ¿Debemos de utilizar el prefijo mono para indicar que solo hay un cloro? Aquí pone, el prefijo mono se suele omitir. Bien, digamos que se suele omitir en caso de que tengamos ciertas dudas. O sea, perdón, se suele omitir en el caso de que no haya dudas en cuanto al compuesto que estamos nombrando. ¿A qué me refiero con esto? En este caso deberíamos nombrarlo como monocloruro de oro. ¿Por qué? Bien, como veis, el oro, que puede actuar con más de un número de oxidación, el oro puede actuar con números de oxidación más 1 y más 3. Tanto se actúa con uno como con otro, ambos son cloruros de oro. Pero para evitar caer en confusiones y indicar que realmente nos estamos refiriendo al cloruro de oro 1, podemos colocar el prefijo mono delante de la raíz del nombre del no metal. Es decir, cuando el metal pueda tener más de un número de oxidación, es conveniente colocar el prefijo mono y así nos evitamos confusiones a la hora de identificar el compuesto al que nos estamos refiriendo. En este caso el oro, como puede actuar con más de un número de oxidación, pues conviene colocar el prefijo mono delante del no metal para indicar que nos estamos refiriendo al cloruro de oro 1. ¿Vale? Bien, vamos con el siguiente compuesto. Estaríamos hablando de un disulfuro de platino, colocando el prefijo di para indicar que hay dos azufres. Y los que quedan, pues muy sencillos: 3 selenios, 2 hierros, pues triseleniuro de dihierro. Y por último, un selenio, un hierro, monoseleniuro de hierro. Aquí también hemos colocado el prefijo mono, es decir, no hemos obviado el prefijo, precisamente por lo mismo que hemos comentado antes. El hierro puede actuar con más de un número de oxidación, que es más 2 y más 3. Ambos serían seleniuros de hierro, pero para evitar confusiones y indicar que nos estamos refiriendo al seleniuro de hierro 2, pues convendría colocar el prefijo mono delante de la raíz del no metal, y así sabemos que nos estamos refiriendo a un compuesto exclusivamente y enfatizamos de alguna manera que nos estamos refiriendo a ese seleniuro de hierro, al seleniuro de hierro 2. Bien, pues para terminar iba a comentar también la nomenclatura tradicional, pero esta ha quedado obsoleta para compuestos binarios y ya no se usa según las normas de la UPAC, como ya os había comentado en otras ocasiones. Por lo tanto, yo creo que no merece la pena perder el tiempo explicando extensamente este tipo de nomenclatura. A modo de resumen, decir que aplica una serie de prefijos y sufijos dependiendo de la valencia con la que actúa, en este caso, el metal. En lugar de poner el valor entre paréntesis, como hacemos con la nomenclatura de Stock, se recurría a estos prefijos y sufijos que se colocaban en la raíz del nombre del metal. Si, por ejemplo, el metal solo tenía un número de oxidación, como por ejemplo el calcio, que tenemos aquí el ejemplo del calcio, se nombraba el elemento más electronegativo acabado en uro y el menos electronegativo acabado en el sufijo ico. Mirad los ejemplos. En el primer caso que estamos viendo, el metal, pues se le coloca la raíz del nombre y el sufijo ico. Y bueno, cuando el metal tenía 2, 3 o 4 números de oxidación, pues se hacía servir este conjunto de prefijos y sufijos que tenéis aquí. Pero ya os digo, al ser una nomenclatura obsoleta que ha dejado de usarse y ya no está admitida, no profundizaremos más en el caso de los compuestos binarios, como ya os había comentado alguna vez. Lo más que nada es por si la veis en algún manual antiguo, pues que tampoco sorprenda. En vídeos anteriores, concretamente en el número 2 de esta serie, ya habíamos explicado en qué consistía. Bien, pues de momento vamos a parar aquí y en un próximo vídeo seguiremos con las sales binarias. Hemos visto combinaciones entre metales y no metales y en el siguiente vídeo veremos las combinaciones
entre no metales para formar también sales binarias conocidas como sales volátiles. Venga, pues si os ha gustado el vídeo os invito a suscribiros y a darle a la campanita para que estéis al tanto de nuevas publicaciones. También podáis dejar vuestras impresiones, vuestros comentarios, vuestras opiniones. Venga, un saludo a todos y nos vemos.